Júdez, al que probablemente muchos de vosotros conocéis. Javier es médico, es doctor en medicina, es también máster en bioética, máster en dirección y gestión sanitaria, varios másters relacionados con gestión y dirección. Ahora mismo está en una unidad de medicina de familia en temas de paliativos. Ahora me corriges tú, Javier, si no lo digo correctamente. Y ha llevado durante muchos años también tareas muy importantes en relación con la investigación en la región de Murcia. Y yo diría que es bueno, pues una de las personas que más capacidad y desarrollo tiene en el mundo de la bioética en investigar, en aportar, en publicar, en crear, en desarrollar actividades. Y bueno, lo hace desde muchos ámbitos, pero en concreto desde en este momento la vicepresidencia de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, pero ya es presidente electo y por tanto a partir de otoño pues tomará las riendas de la asociación, ¿no? Que es bueno, pues también un elemento capital para muchas de las actividades que desarrollamos, ¿no? Javier lleva trabajando en los temas de final de la vida y en este momento de planificación compartida, que es de lo que nos va a hablar hoy, pues desde hace muchos años hizo su tesis sobre esta cuestión y es además, yo diría que uno de los grandes expertos en esta materia, precisamente buscando ese enlace que ahora lo veréis probablemente en su exposición, entre una reflexión profunda, digamos, sobre los elementos más de fundamentación y de cómo pensar esta cuestión del final de la vida y al mismo tiempo con una dimensión muy aplicada, muy práctica para buscar herramientas, procedimientos, caminos, digamos, para que todo eso se lleve a efecto, ¿no? Y sea una realidad de un buen cuidado de las personas en el proceso de morir, en el proceso de final de vida, ¿no? Así que, bueno, pues de estas cosas más o menos nos va a hablar hoy, precisamente hablando de qué hay que hacer, de qué no hacer, de qué queda por hacer, en fin, le dejo a él ya que nos lo cuente y un millón de gracias, Javier, como siempre, por tu graciosa colaboración y también por lo mucho que seguro que nos vas a hacer pensar. Gracias por la colaboración. Adelante. Bueno, muchas gracias, Lidia. Gracias al seminario, ¿no?, que mantienes durante bueno, ya muchos años. La verdad es que desde las épocas fundacionales, ¿no?, de la asociación, que son 32 años, como aparece aquí, ¿no? Pues bueno, la verdad es que intentamos no aburrir con los mismos temas, pero sí es verdad que de alguna manera la temática de hoy es revisitar algunas cosas que venimos pensando, probablemente no leadas y con distintas vueltas de tuerca, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, a ver si eso es. En ese sentido, veréis repetidamente esta diapo que intercalaré respecto a algunas cosas para ponernos un poco en contexto, ¿no? Esto es un poco mi recorrido intelectual, ¿no?, con este tema. Desde los comienzos de la formación en bioética en los años 90, mediados de los 90, y el trabajo un poco en el ámbito de la Fundación de Ciencias de la Salud, ¿no?, hasta, bueno, pues un poco la etapa en la que estamos ahora, que hablando de elementos de calidad, ¿no? Claro, en este tiempo es verdad que hemos tenido distintos hitos, distintos momentos, más allá de la propia temática de cómo clasifiquemos, ¿no?, las etapas de lo que hoy venimos a llamar planificación compartida de atención y que ha tenido un cierto desarrollo conceptual. Yo quiero en este seminario compartir con gente que sabéis sobradamente un poco cómo es, bueno, cómo ha sido un poco itinerario para que pensemos juntos dónde estamos y hacia dónde, cuáles son los retos que seguimos teniendo, ¿no?, en este momento, ¿no? Entonces es verdad que bueno, yo inicié esta reflexión tras acabar el máster en el año 94 e iniciar una beca de investigación en el contexto del desarrollo de la ética asistencial que estábamos haciendo en el Comité de Ética en este caso, pues en Guadalajara, donde tú estabas, Lidia, de vicepresidenta y yo de secretario y Fernando Carballo de presidente. En ese contexto
La temática de la beca, estas becas son becas competitivas del Instituto de Salud Carlos III, una beca de ampliación de estudios inicialmente, que luego se convirtió en una beca de perfeccionamiento al año siguiente. Esta es la beca de perfeccionamiento, la del 97. Y bueno, la temática era bioética, investigación y práctica clínica, la del 96, y luego pues orientado un poco a temas del final de la vida, fue un poco más de aplicación del 97. Y aquí, a instancias de Manuel de los Reyes, que me pidió, entonces presidente de la asociación, me pidió un editorial sobre el tema de las directivas anticipadas, que yo era un tema que había, bueno, pues trabajado más o menos en esos años, mediados de los 90, y estaba un poco enfrascado en estas cosas, ¿no? Además, gestionábamos, ya empezaba a colaborar con la fundación y empezamos a tener la idea de un centro de documentación. Bueno, el caso es que este fue el editorial, una editorial del 97, donde la reflexión era sencilla, era, bueno, pues tenemos que ver esto de qué va y tenemos que adaptarlo, tenemos que ver cuál es nuestra realidad. Ese era un poco más o menos el marco y ya se presentaba un poco una idea de que no se trataba tanto de los documentos como de un proceso que ya se denominaba Advanced Care Planning, ¿no? Como aparecía aquí en ese contexto. Bueno, esto es fácil, es conocido un poco por todos. Después vino esta época de bioética para clínicos, con toda una iniciativa de 11 artículos en medicina clínica, con la ley de autonomía, que bueno, veníamos trabajando con la ley general de sanidad del año 84 y el artículo 10, ¿no? Con los derechos. Y de repente, bueno, teníamos una ley que detallaba un poco todo el tema de la autonomía y todo el tema de la información, la historia clínica, y bueno, lo tematizaba. Actualizamos un poco la serie en el año 2003, 2004 y generamos un poco esta reflexión. Claro, en esos trabajos había cosas sobre, bueno, ya sabéis que se elegían como una temática y se utilizaba el vehículo de la deliberación y casos un poco como ejemplificando cada uno de los temas, ¿no? Consentimiento, capacidad, confidencialidad, ¿no? Uso de recursos, relaciones profesionales. Había algunos como la limitación del esfuerzo, había otros como no abandono, ¿no? Temáticas que un poco tenían que ver con otra serie de cosas importantes, ¿no? Respecto a esto. Hay unos documentos, hay unos procesos que se están generando un poco en el contexto anglosajón de la bioética, en torno a la autonomía. Hay, bueno, la autonomía era algo que repensábamos también, no con la ley de autonomía, no la Patient Self-Determination Act del 1990, sino con la ley nuestra de autonomía del 2002. Y teníamos ahí un poco que trabajar en esa línea, pero aquí ya intuíamos ese componente relacional, ¿no? Esta idea de elegir el compromiso de no abandono es bastante significativo en un proyecto como este, que básicamente pues, tenía temáticas más o menos clásicas, ¿no? En ese contexto. Y bueno, eso lo quiero subrayar, ¿no? En este caso. Vale, a partir de aquí, el siguiente itinerario fue trabajar como investigador, ¿no? En una red de investigación en cuidados. Esta era una red, fue como el gran volcado, al menos de un grupo de gente, ¿no? Una oportunidad de investigación en temática de bioética. Esta era una red de enfermería, de cuidados a personas mayores, en las que había un nodo de ética que lideraba Inés Barrio y en el que tuvimos el privilegio de participar dos médicos, Pablo, Simón y yo. En ese contexto de la red de Rimared hicimos toda una serie de trabajos, quizá uno de los más conocidos era esta recapitulación histórica de las fases que había habido de los documentos a los procesos, ¿no? Era un poco esta recapitulación de este trabajo de neuroinvestigación, pero hubo toda otra serie de documentos, es decir, que venían de la mano de distintos de los miembros de la red entonces, enfermeras y enfermeros del entorno de Granada, del entorno de Murcia, del entorno de Madrid, básicamente, y de Galicia, si no recuerdo mal, Vitoria. Y bueno, que en Cantabria teníamos ahí distinta gente que trabajábamos, pues bueno, aprovechamos lo que fueron las redes que se crearon de investigación en ese contexto, dando dinero a proyectos de una manera competitiva, pero se hicieron proyectos sobre la concordancia y las preferencias entre el paciente y el representante, hicimos un análisis sobre la dependencia, un poco desde una perspectiva cualitativa, desde los mayores. Hicimos una revisión de la literatura sobre el uso del testamento vital, el documento, ¿vale? En población, en este ámbito de población, en población de mayores. Se diseñaron algunos proyectos un poquito más ambiciosos
como el de Pablo, ¿no? Al final tú decides en Granada, que tenía que ver con una intervención comunitaria. Claro, en el contexto de RIMARRED es donde yo me formo en Respecting Choices, en este contexto, y voy por primera vez en el año 2007, si no me equivoco, y luego en el 2008. Y precisamente para nutrir al proyecto, en parte este proyecto que se hacía en Granada, con esta dinámica que bebía un poco de Respecting Choices inicialmente, y que tuvo, bueno, pues un proyecto que dio lugar un poco a esas iniciativas multiplicadas en Andalucía. Y yo en ese contexto, pues prácticamente en el contexto de esta transición, de desarrollo de estos trabajos, yo me fui a la región de Murcia en 2005 e inicié mi propia línea de trabajo con Kairos, ¿vale? Además de estas colaboraciones y con la formación en Respecting Choices, digamos, desarrollé las propias peticiones de investigación y un proyecto pre-Kairos, un proyecto neuro-Kairos, un par de proyectos competitivos en ese contexto. Kairos, conversación en que ayuda, que supuso, bueno, pues como denominábamos un poco a esa identificación de tiempos críticos, de momentos clave. Bueno, yo en esa época, como has reflejado, estaba con una responsabilidad importante, un proyecto interesante de gestión de la investigación y que daría lugar a un instituto de investigación acreditado. Y bueno, pues entonces mi actividad investigadora, digamos, era adicional, eran estos proyectos que quedaron un poco recogidos en vez de publicaciones en su momento, como podrían haber sido, ¿no? Ir nutriendo publicaciones, digamos, que se hizo básicamente, fueron siendo contenidos en lo que fue, pues 8 años después, un poco la tesis de investigación. Aquí están los proyectos competitivos, los de la red, las becas que he mencionado, los proyectos en los que participaba como colaborador y los proyectos que yo era investigador principal, alguna estancia de ampliación de estudios que hice en 2008 en la Universidad en Pensilvania y algunas ayudas regionales un poco que recibía en ese contexto. Bueno, aquí se detallan también esa relación de proyectos, ¿no? Con esas etapas distintas que estoy señalando, ¿no? Claro, durante este tiempo, digamos que la conciencia que yo tenía es que había como un cisma, había como un abismo extraño, igual que lo hablábamos en calidad y decíamos el abismo de la calidad, ¿no? Y se hablaba de esto, esa distancia creciente entre lo que decimos que hay que hacer, ¿no? Y lo que realmente funciona en las organizaciones. A mí me parecía que existía esta gran disonancia entre lo que hablábamos que había que hacer en bioética, en el ámbito de final de la vida, y lo que hacíamos, ¿no? En las organizaciones, ¿no? Y que una de las problemáticas era que el tempo lo marcara la iniciativa de inspirarnos en documentos que eran ajenos a la actividad clínica, que venían de preocupaciones distintas, preocupaciones de derechos, preocupaciones por el abuso de la profesión médica, pero no eran expresión del compromiso ni de no abandono y de acompañamiento de los profesionales, precisamente, eran otro tipo de artefactos de otro tipo que funcionaban así. Bueno, entonces, yo en esta recapitulación de estos años venía a promover una idea, de la idea de un facilitador. Esto al final no era más que una persona que te acompaña a deliberar, a tomar decisiones, a ver cuál es el impacto de la enfermedad en tu realidad. Y hablaba de esta idea de una necesidad de alumbrar otra manera de denominar la planificación anticipada de la asistencia sanitaria, como yo la denominaba entonces en ese momento, y que me aventuraba a decir que tenía que ser tipo 2, es decir, había que alumbrar otro tipo de énfasis distinto, ¿no? Basado un poco en la recapitulación de la experiencia de las cosas que habíamos hecho en el proyecto. Y en estos años desarrollamos modelos de entrevista, herramientas para la entrevista, herramientas de entrenamiento de profesionales, desarrollamos escenarios de pacientes simulados, trabajamos en la idea de las trayectorias de enfermedad, las distintas etapas, todos estos conceptos que van apareciendo aquí, los tiempos críticos, las trayectorias, la planificación, ¿no? Los fundamentos un poco que tenía, las transiciones, las decisiones mientras eres capaz, bueno, todos estos elementos pues iban tematizando un poco en ese trabajo. Y al final, pues hacía una cierta propuesta, ¿no? Es decir, bueno, se había hecho un trabajo también cualitativo, con grupos focales, y acabamos, y se hizo en 2014 esa web que tenía esa narrativa, ese intento de información gráfica, ¿no? Como el famoso vídeo este del río de la vida, ¿no? que se utilizó en ese contexto. Esta planificación anticipada de la asistencia sanitaria tipo 2, digamos, o sea, que defendía en el fondo una de las grandes
pivotaba sobre dos elementos, el de la crisis, sobre lo que veníamos haciendo, lo que creía que no había que hacer, y sobre, digamos, la línea hacia la que había que apuntar, que tenía que ver sobre todo con acompañar a las personas en su trayectoria de enfermedad y acompañarlos desde el momento en que toman decisiones. Y este era un gran cisma que yo ya, o sea, en estos años, y estamos hablando de hace más de 12, 14 años, me parecía que era un falso pilar para esta llamada planificación, ¿no? Porque tenía una buena intuición, que era acercarse a las personas enfermas, pero erraba en el momento en el que apuntaba a prepararlas para un futuro de toma de decisiones de incapacidad. Y a mí ya en estas webs y en estos trabajos lo que decía es que había que acompañar desde el presente. Entonces, ¿cómo es planificación anticipada, ¿no? Si resulta que lo que te tienes que hacer es ponerte al asiento del copiloto en la compañía del viajero y acompañarle a lo largo del itinerario de su enfermedad, ver cómo esta impacta en su vida y poderle acompañar cuando toma él decisiones, conociendo su contexto, ver los distintos retos que le representan y eventualmente preparándole mediante mapas, mediante ciertas estrategias, ciertos planes, por si acaso, para efectivamente futuros accidentes o por si acaso sus situaciones en el futuro. Pero eso cuando lo aterrizábamos al final en nuestra dinámica de los documentos parecía que era como, bueno, entonces la conclusión de esto es que lo que tienes que hacer es ayudar a la gente a hacer documentos de instrucciones previas. Pues mira, no, ¿vale? O sea, esto era como, por ahí no parece que sea la manera de acompañar a las personas, puesto que pertinazmente, contumazmente, por más que desarrollábamos esos temas, pues la gente que desarrollaba de este mecanismo un poco artefactado, que era, bueno, me preocupa la enfermedad y entonces lo que voy a hacer es un documento con un contexto más o menos jurídico, más o menos con una jerigonza un poco legal, ¿no? Donde lo que voy a hacer es... yo lo predicaba de distintas maneras, o lo hacíamos de distintos modos, a uno y a otro lado del Atlántico. Los compañeros de Chile pues saben que cuando yo hablaba de estas cosas, hablaba de esto mismo, de esta limitación, y los trabajos que yo publicaba entonces, ya digo, basados en la experiencia de Respecting Choices, en la experiencia, la idea de acompañar, la idea del facilitador, ya digo que es un compañero, la idea de la cualitativa que trabajamos y las herramientas que íbamos creando para facilitar entrevistas y conversaciones y este contexto un poco ciudadano, más narrativo, pues era un poco esta convicción. Una manera de ver en el medio de este periodo, ¿no? Es como esto hacía crisis, fue el trabajo cuando se jubiló Diego, que decimos un poco en ese contexto del paso de cambio profesional, ¿no? Y bueno, que yo titulé en el libro este de recapitulación que hicisteis en la Complutense, ¿no? Tanto Diego, Miguel como tú, Lidia, de la impotencia y fracaso de la bioética cuando renuncia a lo que tiene que ser, ¿no? Entonces yo contaba esta experiencia de 20 años, entonces han pasado 15 más, en los cuales pues había hecho un poco este itinerario, ¿no? Y una de las personas que apuntaba como referencia era Joan Lin. Y Joan Lin decía que yo había tenido la suerte de en este itinerario, de este proceso que he contado, interaccionar con distintas personas de la bioética, tanto en la fundación como en este contexto, y Joan Lin fue una de ellas. Tuve la oportunidad de verla varias veces en Washington, en varios entornos, de mantener un intercambio, entonces no sé si llamarle epistolar, porque eran correos, pero... Y una de las cosas que yo recuerdo que le pregunté y que ponía aquí en este trabajo era por qué, o sea, cómo de alguna manera había dejado el mundo cuando se significó en el mundo de la bioética como geriatra y bioeticista, originalmente como había parecido que había pasado a un segundo plano en ese contexto y se había centrado más en lo que era en la transformación de los sistemas, ¿no? De las organizaciones, en concreto del modelo de atención al final de la vida y bueno, todos esos trabajos, ¿no? que eran significativos cuando había sido una de las coinvestigadoras del proyecto Support, junto con William Knaus, uno de los desarrolladores, un intensivista de los desarrolladores del modelo Apache, un modelo pronóstico de referencia para toda la perspectiva pronóstica, ¿no? De los criterios de futilidad o de indicación, ¿no? En el ámbito pronóstico. Bueno, pues Naus y Lin hicieron ese tándem geriatra intensivista o perfil e intentaron desde el modelo, desde el proyecto Support, mejorar con algunas variables
la atención al final de la vida y fracasaron como bien sabido. Con el proyecto Support yo tuve la oportunidad de, en esos años, en la fundación, hacer un seguimiento de los trabajos y también con este contacto con Lean. Y bueno, en algún momento, en una comunicación de los congresos de bioética, pues tuve la oportunidad de apuntar cuando había 39 artículos dedicados al proyecto Support. Finalmente recopilamos una documentalista que trabajaba entonces con la fundación durante unos meses con nosotros, recopilamos un trabajo que nunca publicamos, pero porque tampoco tiene mucho sentido hacer esa recopilación de 103 artículos que dio lugar a un proyecto fracasado como el proyecto Support, ¿no? Es decir, como un proyecto que intentaba, porque sacaron muchas derivadas de aprendizaje un poco de lo que se había que hacer, no había que hacer, ¿no? Bueno, yo comentaba también aquí que, sin embargo, había que intentar, por tanto, mejorar un poco, mejorar la práctica, no solo generar conocimiento, ¿no? Que teníamos que tener un paradigma un poco, que yo me apuntaba un poco a esa bioética, ¿no? Una bioética que no intentase ser meramente un entretenimiento intelectual, ¿no? Sino que intentase remangarse, ¿vale? Intentarse hacer esas mejoras, ¿no? Esta era una convicción para la cual yo pasaba a contar pues en qué consistía esta planificación, estos objetivos, y empezaba a enumerar unos objetivos como tienen que ser, un modelo como tiene que ser, un sistema como tiene que ser, unos resultados como tienen que ser, o sea, un poco como a dónde debíamos apuntar, ¿no? A la diana en ese contexto. Y había elementos que tenían que ver con la atención sanitaria, ¿vale? Había que ver con acompañar, mejorar el proceso de toma de decisiones, eso es facilitarlo, eso es acompañarlo, acompañar la deliberación, con el contexto de los pacientes, por tanto su entorno de bienestar, ¿no? y sus preocupaciones, ¿no? Amenazas y recursos. Bueno, había una serie de elementos aquí que iban aflorando. Bueno, tras esta etapa viene a alumbrarse la etapa que nos ocupa ahora, ¿no? Que es una etapa donde unos años después formulamos un conjunto de personas insatisfechas un poco con este estado de cosas, ¿no? De énfasis todavía, y iban pasando las décadas y seguíamos. Recuerdo en los comienzos de los 2000 un proyecto, un informe que le pidieron a Miguel Sánchez y que me preguntó y me pidió, digamos, un escrito al respecto. El asesor jurídico de la Comunidad de Madrid o a la sazón, yo creo que ya no era el Insalud, era la Comunidad, bueno, todavía era el Insalud, puede ser. Le pidió un informe pero era aplicado a la Comunidad de Madrid, sobre los testamentos vitales, sobre la planificación anticipada y tal, y Miguel, pues bueno, sabía que yo andaba con estas cosas y me pidió un poco tu opinión. Yo he leído un documento que luego hizo un informe, por ahí está publicado, en un documento clásico unos años después, en un documento de la Comunidad de Madrid, diciendo que, bueno, él tenía un enfoque más crítico de si la trasladabilidad cultural, ¿no? El énfasis anglosajón en la autonomía. Yo era un poquito más pragmático respecto a la necesidad de hacer adaptaciones culturales, pero me parecía que había una riqueza muy importante. Una de las cosas que he mencionado es Respecting Choices, y una de las cosas que hace Respecting Choices a lo largo de estas décadas, después de convertirse también a mediados de los 90, mientras salía el Support y su fracaso, en un trabajo en el mismo JAMA, donde hablaba de un 80-90% digamos, de presencia de documentos escritos en la historia clínica, presentes, ¿no? de los ciudadanos del condado de La Crosse, en Wisconsin. Pues claro, ¿qué estabais haciendo? Bueno, pues salir a verles allí, verlo como lo tenían en las historias clínicas, no en un registro extraño, ¿no? En las historias clínicas, las primero en papel y luego cuando las informatizaban, ¿no? Como había toda una filosofía de sistema, ¿no? Que trabajaba en este contexto. Pero lo interesante, a lo que iba ahora de esta confluencia, es que Respecting Choices, de ser un Advanced Care Planning Program, pasó a ser un Patient Center Program, ¿no? Donde desapareció el concepto de planificación como en el frontispicio y pasó a estar como una atención centrada en la persona que se movía entre el eje de la preparación para el futuro, pero también del acompañamiento del presente, de tener conversaciones de objetivos de tratamiento. Bueno, y esta es la evolución del conjunto de personas que nos juntábamos a mediados del 2017, más o menos, pues empezábamos a unificar y nos salió este parto, que fue la planificación compartida de la atención, un parto conceptual para el que no teníamos fundamentación compartida ni común
De hecho, eso lo hemos ido arrastrando un poco, ¿no? Teníamos una definición, que fue el gran trabajo, que nos permitía poner los elementos, pero no había un desarrollo como tal, ¿no?, conceptual en ese contexto. Coincidiendo más o menos en ese marco, había otras personas preocupadas por la atención al final de la vida, iniciativas como las de Laguna, como las de Rogelio, ¿no?, en el ámbito de paliativos, de distintos entornos, y me pidió en esos años compartir un editorial. Yo le intenté convencer que utilizase la denominación de planificación anticipada o planificación compartida de atención. No me lo compró. No me lo compró porque él estaba centrado sobre todo como este grupo un poco en la parte final de la vida, ¿no? Y les parece importante, ¿no?, destacar eso desde el ámbito. Pero aquí se apuntan algunos de los mimbres, más allá de las terminologías, donde se ve como la batalla un poquito conceptual no está sentada, como esto ya aducía, ese editorial tenía los mismos mimbres, una preocupación por temas muy parecidos, ¿no? Y fue ya dentro del grupo de trabajo que formamos en el 2017, que daría lugar luego a la creación de la Asociación Española de Planificación, donde un grupo de 9 personas que están aquí, pues elaboramos un poco esta idea, nuestra definición, que aquí está traducida un poco más o menos en inglés, y que tuvimos la oportunidad de presentar en uno de los congresos de la Asociación Internacional de Bioética, que publica los abstracts de los pósters en el British, uno de los Open Journals que tiene. Y entonces, pues bueno, aquí aparece por primera vez esta expresión circle planning en uno de los pósters que presentamos, y aquí se presenta como el giro, o sea, que puede quizá, ¿no?, salvar a la planificación, a este Advanced Care Planning en Spain, ¿no?, este potencial incumplido, ¿no?, que veníamos diciendo desde la impotencia, ¿no?, 2011, hasta el desarrollo en ese contexto. Bueno, perdonadme esta larga contextualización, pero yo creo que es importante ver el itinerario de la de veces que hemos ido a la fuente a intentar, digamos, depurar un poco el elemento, el concepto, lo que queríamos aportar, lo que queríamos mejorar, y sin embargo lo que nos cuesta, digamos, que nuestra propuesta, bueno, se vaya haciendo camino. Aquí la idea era que eso podía salvar muchos de los falsos debates o de los debates de los enfoques incorrectos, ¿no? Esa era un poco la tesis de esta historia. Y ahora pues paso a compartir rápidamente, porque estos son elementos que no son nuevos, pero sí lo que son un poco nuevos son las infografías, pues a la época de la inteligencia artificial y luego pensamiento desarrollado, te permite entrenar un poco a la máquina para que te ayude a hacer cosas que te ayuden. Aquí hay algunas que no están corregidas del todo, ¿vale?, y otras que están más corregidas porque, bueno, comete errores como redundancias, por ejemplo, ¿vale?, o como erratas, ¿no? Pero bueno, me interesaba simplemente utilizarlas. No me voy a centrar en esto, me voy a centrar en las partes del final, ¿no?, que es un poco la propuesta a debatir, un poco de lo que creo que tenemos pendiente. O sea, un primer énfasis que me parece ocioso insistir aquí, pero que es importante para el contexto, es que hablábamos de una autonomía distinta. ¿Vale? Cuando hablamos de planificación, hablamos de una autonomía un poquito distinta y hablamos de una autonomía relacional. Esto es importante, y hablamos de un elemento desde este deber del no abandono que dibujábamos hace tiempo, de acompañar, una obligación de acompañar aquí en el proceso, la vida de la gente, en su trayectoria, en su momento, de una manera en la que no solo superemos un modelo jurídico contractual y nos vayamos a un modelo más relacional, ¿vale? Por tanto, importante este componente. Y también para ayudar a tomar decisiones, acompañamos a gestionar amenazas y recursos, pero también a tomar decisiones. Y eso, nuestra fuerza con la deliberación, pues es enormemente importante, tanto con el esquema de toma de decisiones de deliberación de IE, 8 valores y deberes. Siguiente pincelada. Bueno, esto se basa también en el modelo de la región de Murcia, que no he mencionado ahí, pero que estaba en las diapos, que en 2019 tuvimos la oportunidad, ¿no?, de desarrollar. Esto ha aparecido aquí, no lo he destacado, pero desarrollamos un grupo de trabajo en el año 2008, antes de la pandemia, donde integramos un poco todos estos elementos. Ya habíamos trabajado con la definición, la hicimos un poco propia y desarrollamos un esquema pensado en distintos
puntos de atención, en primaria, urgencias, distintos entorno hospitalario, domicilio, residencia, pues a un modelo multiprofesional donde realmente incidiésemos de algún modo en una cierta manera de hacer entrevistas, con trayectorias y etapas, en una manera de explorar en esas entrevistas recursos, amenazas, acercarnos a la exploración del sufrimiento y con una cierta semiología de qué recoger ahí, para lo cual necesitábamos trabajar en el desarrollo de herramientas, ¿verdad? Y esto es un poco lo que da lugar un poco a esta filosofía de esto. Cuando hablamos de componentes 2 y 3, tiene que ver, alude un poco a ese modelo de composición, donde el modelo se intentaba centrar en alguna serie de componentes, ¿no? Centrado en la persona, era el componente 1, centrado en la persona en su contexto, era el componente 2, acompañando en el presente algo que todavía no seguimos haciendo del todo bien. Pensamos, ¿no? Lo que te tengo que preguntar es qué es importante para ti, qué quieres hacer para futuros escenarios hipotéticos del futuro. No, mira, lo que te tengo que hacer es acompañar en el presente y luego, bueno, decidimos ahí y ya veremos a ver qué es lo que viene, ¿no? Identificando biología y biografía, elementos importantes, el contexto, por tanto, sociofamiliar, muy importante, las vulnerabilidades y los temores, muy importante, la situación un poco de lo que te va apretando la enfermedad en su trayectoria y cómo te va comprometiendo la funcionalidad, muy importante, y cómo también intentar integrar eso en la medida en la que la enfermedad no te lo deshilacha y tú vas manteniendo un poco ese sistema un poco enlazado, ¿vale? Por supuesto, hablábamos de la necesidad de ajustar nuestro radar. Bueno, el ejemplo, esto el recorrido que he contado, es un ejemplo de ir sofisticando el software de nuestro radar, desde modelos inadecuados hasta modelos un poquito más precisos, desde enfoques, digamos, un poco desacertados hacia enfoques más centrados, ¿no? Más reales. Y surgía un poco esta idea del concepto de acompañar casos, de nuevo la idea del acompañamiento frente a rebobinar casos, que es un poco la asistencia a la que parece que estamos condenados a veces cuando solo atendemos demanda, y es a atender de crisis en crisis, ¿no? Y bueno, y empezábamos también a hablar bueno, obviamente de desarrollar algunas herramientas que iban apareciendo por aquí. Un elemento central es que necesitamos una semiología que sea lo que intentemos explorar y lo que intentemos recoger en nuestras historias. Quizá quienes más trabajaron un poco con eso, y he visto a Miguel por aquí, es la parte de Andalucía, tanto con la guía, que fue la más práctica, la guía de planificación anticipada de decisiones, como en la propuesta de qué integrar en la historia, ¿no? En las anotaciones de los episodios y con una pequeña estructura. Bueno, en esa línea lo que se trataba era de profundizar el acompañamiento con estas claves de la planificación compartida. Un elemento clave era este modelo biopsicosocial de nuestros psicólogos clínicos de esta escuela que nos beneficiamos, ¿verdad? Vallés, Barreto, Arranz, Barbero, que nos permitía, Barbero, pues con el que Lidia y yo tuvimos la suerte de compartir el máster y por tanto de seguirle en todos estos años, ¿no? Con esta claridad, ¿no? De entender que teníamos que explorar sufrimiento no solo biológico, biográfico, y que había un cierto necesidad de hacer un balance entre amenazas y recursos. Que el objetivo de los profesionales, cuando damos algo indicado y tal, es aportar recursos, y eso a veces modula, y el acompañamiento como garantía de soporte también ayuda a modular la percepción de amenazas muchas veces. Que teníamos que ayudar a desarrollar mapas, pero que acompañar territorios, las dos cosas son importantes, son necesarias. El mapa nos permite plantearnos unas etapas y pensar si esto nos lleva más tiempo, menos tiempo, ¿no? Atacar por un lado o por otro. Pero el acompañamiento de la dureza del territorio, una idea que también trabajaba Pablo en otro contexto, en un artículo en AMF, todo esto, y que hemos utilizado de distinto modo este concepto, pero bueno, que nos ayudaba a incorporar este elemento. Veis que vamos cogiendo elementos, hemos dicho, del modelo biopsicosocial, de esta idea de las trayectorias, ya las hemos mencionado, las preferencias de tratamiento, los tratamientos a prueba, ¿no? No solo las cosas se hacen porque se tiene claro cómo, sino que a veces hay que acompañar en el proceso de la prueba, de ver si funciona o no funciona, porque hay incertidumbre, ¿no?
Cómo las trayectorias son ante un abismo más o menos complejas o un cómodo descenso tranquilo hacia el mar, ¿no? Como hay distintas maneras de funcionar en las trayectorias. Y esto lo tematizábamos en los modelos que trabajábamos, hablando de etapas y de trayectorias, ¿no? Las etapas de enfermedad, algo que manejamos. Bueno, el modelo lo podéis descargar en varias de las referencias que están por aquí. En el modelo, claro, hablábamos de que, bueno, pues cuando nos centramos en perspectivas de trayectorias, en el fondo, las trayectorias de órgano, ¿no? de que falla un órgano, o las trayectorias de cáncer, o las trayectorias neurodegenerativas, tenían sus propias especificidades respecto a las complicaciones, respecto a un concepto que nos parecía muy importante, que eran los signos de alerta y los planes de actuación para salir al paso de esas alertas, ¿no? Estos son elementos que forman parte de la semiología. Si lo aplicásemos a una de las trayectorias, como puede ser la de fragilidad en el contexto de demencia, pues tenemos estos componentes, que hay una trayectoria, hay unas complicaciones clínicas, hay una serie de síntomas y signos que nos van anticipando que estamos en una transición, en una pérdida funcional relevante. Y hay una serie de decisiones que tenemos que afrontar, que tenemos que abordar, desde qué hacemos con la vía aérea, qué hacemos con la nutrición y hidratación, el tratamiento de las infecciones, la reanimación, el acudir a las urgencias, la polifarmacia, ¿no? Cuando cambiar el énfasis, ¿no? Respecto a tratamientos preventivos, ¿no? de luces largas, cuando estamos hablando de una mejora, de un contexto de calidad, de luces cortas. Bueno, y había como una serie también de dimensionar las amenazas y los recursos en un contexto que no solo era el clínico, sino que también psicológico, social, biográfico en ese contexto. Bueno, esto es un ejemplo. La importancia de tener del momento oportuno, ¿no? Esta idea de Kairos, ¿no? Del que siempre parece demasiado pronto hasta que es demasiado tarde. Otra intuición básica que tenemos que integrar y que han ido recogiendo esta idea de la planificación como concepto paraguas, que ha sido también la evolución de grupos como el de Sudore, que es también una evolución, ¿no? Como el de Respecting Choices que decíamos, ¿no? Que evoluciona en ese contexto. Bueno, se es el cenizo que da el paraguas y luego no llueve, y cuando llueve, qué bien. O se es el que no dices nada, no vaya a ser que preocupemos antes de tiempo, entonces a la gente lo que hace es que se cala y luego le decimos, oye, mira, igual te viene bien un paraguas, ¿no? Bueno, este dilema que yo recogía muy bien este proyecto, inspirado en esta misma idea de hablar, ¿no? Que es el siempre parece demasiado pronto hasta que es demasiado tarde, como el tiempo de oportunidad es siempre tan costoso. Ideas como que teníamos que gestionar objetivos asistenciales. Y todos vamos con el modelo por defecto, ¿no? Supervivencia a tope, funcionalidad, pues chicos, si podemos, confort lo sacrificamos. O sea, si yo me tengo que ir con un tornillo porque para recuperar, ¿no? Una fractura, pues lo hago. Si tengo que someterme a una cirugía, que no es muy confortable, pues también lo hago. Pero cuando la vida nos coloca en una trayectoria en la que la supervivencia ya no está en nuestra mano, se nos suelta la capacidad de gestionar esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo gestionamos otras cosas? ¿No? ¿Cómo gestionamos ese acompañamiento a las personas? ¿Cómo lo hacemos acompañando algo que a mí me ha costado muchos años intentar graficar, ¿no? O sea, cómo representarlos, esa adaptabilidad del ser humano a los distintos retos funcionales según tiene tiempo para vivir, tiene recursos para intentar acompasarse a esos nuevos contextos de funcionalidad y que le permite modular las amenazas, ¿no? Todos queremos vivir en un ático luminoso con la mayor salud posible, ¿vale? Donde los profesionales pues, sean una especie de coach de vida y estilos saludables, ¿verdad? Esto es estar sano, ¿no? Esto es estar con un nivel de calidad. Cuando nos pasa algo, todos aceptamos que hagamos un paréntesis y nos vayamos al sitio más sofisticado que nos permita curarnos, ¿no? Y que nos devuelva a nuestro ático. Sucede que la vida te va al final demostrando que ese componente de esos objetivos asistenciales empiezan a cambiar. Y entonces resulta que ya empieza a ser relevante el componente biográfico. Empezamos a hacer duelo por determinadas pérdidas funcionales, por determinadas pérdidas de independencia. Y necesitamos pues, ver un poco en conjunto nuestra vida. Cuando nos abren los domicilios los profesionales, Lidia me ha presentado como una unidad, no sé qué, de medicina de familia, es un equipo de soporte de atención domiciliaria, de cuidados paliativos, que efectivamente está en el contexto de atención primaria. ¿Vale? Pero accedemos a los domicilios. Claro, ¿qué fotografías tienen las personas, ¿no?
que destacan te da una idea de la biografía de algunos componentes que son importantes de cuáles son estas dinámicas de soporte. Pero sobre todo el que estamos intentando ver biográficamente cómo hacemos esta transición. Y eventualmente nos damos cuenta que estamos perdiendo, nos estamos acercando a una etapa, a una trayectoria en el cual ya no vivimos con una enfermedad que sería esa etapa biográfica, más de enfermedad crónica, ¿no? Y bueno, nos vamos adaptando, sino que tenemos unas limitaciones para que nos tenemos que centrar en ese maximizar los cuidados, el acompañamiento, en un contexto donde ya, pues, digamos, el ejercicio, ¿no?, biográfico de lo que queremos hacer lo tenemos que ir reduciendo o reformulando. Eventualmente nos encontramos con un muro. Nos encontramos con un muro que sabemos que no somos capaces de superar, simplemente nuestra vida está en el último capítulo y esto lo podemos integrar, aceptar o nos puede provocar una rabia, desesperación que no acabemos integrando, ¿no? Los profesionales tenemos cada vez un papel, digamos, más discreto en esto y en la oportunidad, pues, de escuchar. Cada vez, pues, se trata de esta dinámica, ¿no?, del sanador herido, de darle de ese acompañamiento, ¿no?, de counseling, ¿no?, que es esta especie de devolverle a la persona, pues, la capacidad de encontrar, ¿no?, los recursos en su experiencia y en el entorno que tiene, ¿no? Y eventualmente, pues, nos abrimos en función de las experiencias de la gente al legado, a la idea de trascendencia, y eso a veces puede estar en el base, eso está en el sótano, en los cimientos de la vida de las personas, aunque no siempre se expliciten y eventualmente, pues, tienen esa capacidad de integración. Bueno, esta idea de acompañamiento, que es otra manera de ver las trayectorias, no tanto desde lo clínico, sino mucho más desde lo vivencial, pues me parecía que también era enormemente importante. Bueno, fundamentábamos la PCA en los pilares, como acabo de mostrar, de la comunicación y la bioética, hablábamos de etapas, hablábamos de trayectorias, hablábamos de colocar este paraguas, la PCA, como una matrioska, como una muñeca rusa mayor que comprende todos los elementos centrados en las decisiones del futuro y en los documentos que en los que esto se apoya, ¿no? Este modelo que está en el modelo murciano, la primera vez formulado. La toma de decisiones, antes había otros apuntes, ¿no?, en otros trabajos como el que pude hacer sobre cuando se desea morir antes de que seguir viviendo, el sistema de Navarra, en la revista, ¿no?, el sistema público de Navarra. Bueno, distintas reflexiones que tenían que ver con el acercamiento a cuando la gente desea morir antes que seguir viviendo, cuando sobre la exploración del suicidio médicamente asistido, estos otros complementos que venían de acompañar a estas situaciones y cómo nos encontrábamos entre la toma de decisiones compartida y la planificación del futuro, ¿no?, el presente, el futuro, los procesos que decíamos centrados en la persona, procesos comunicativos y deliberativos. Bueno, esto nos permitió alumbrar esta definición que, puesta en modelo así como bonito de dibujitos, pues sería esta, ¿no? Yo hacía unos círculos antes más toscos con el PowerPoint y ahora, pues, de la mano de estas cositas, pues se puede hacer un poco más elegante, ¿no? Pero son los mismos componentes, centrado en la persona, ¿vale?, un elemento que es comunicativo y deliberativo, que está fundamentado en un trasfondo de ética del cuidado, como hemos dicho, el no abandono, que es relacional, que es continuado, que toma en serio el contexto biológico, biográfico, relacional, social, y que es estructurado, que es un poco un componente que tenemos que destacar. Claro, y teníamos el modelo murciano, hablábamos de cómo explorar amenazas y recursos y cómo hacerlo centrado en el paciente, explorando estos elementos de la red de soporte, sus valores y preferencias, y qué podemos hacer los profesionales, en qué contexto, ¿no? Como eso tenía que ser un proceso dinámico enfocado a la persona en su contexto. Esto dice lo de fuera, dice lo mismo que lo de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que está dicho de dos modos distintos, pero de alguna manera esos eran componentes que nos parecía importante, y esto decíamos, pues en función, lo primero que tienes ante un paciente es identificas en qué trayectoria, en qué momento está, en qué trayectoria, te acercas a establecer un vínculo con él, estableces, por tanto, ese elemento relacional y exploras cómo está esta vivencia de lo que le preocupa, de lo que le pasa, de cómo le puedes acompañar, ¿vale?, estructurando un poco esto de una manera.
Y como, bueno, pues esta es otra manera de visualizar lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Las trayectorias, las etapas, como herramientas que veníamos utilizando pasaban a ser instrumentales y secundarias respecto a lo principal y no al revés, ¿vale? Y por tanto, y esto lo podemos hacer en cualquier punto de atención, en cualquier entorno de primaria o hospital o residencias o en el entorno del paciente, ¿no? Bueno, esta es otra infografía que hemos utilizado en la semana de la PCA de finales de enero con esto mismo, ¿no? De las etapas y del acompañamiento. Bueno, las etapas al final las intentamos tematizar en el modelo, lo hablábamos así, ¿no? Claro, era un texto, objetivos, proceso de entrevista, decisiones y herramientas que utilizábamos, ¿no? Bueno, que ahora lo podemos graficar si queremos un poco más, ¿no? ¿Qué tareas había concretas en cada etapa, ¿no? Y en qué momento? Pero bueno, esto quedaba como en la guía de Andalucía o como en las cosas que decimos en bioética y hacemos en los comités, queda un poco como, pues oiga, pues ahí está, ¿no? El mercado, que cada uno haga lo que pueda en el momento en el que interviene y como pueda, ya digo, más allá de los relevantes esfuerzos de gente como el maestro Melguizo, de decir, bueno, a ver, vamos a estructurar un poco la información que recogemos, ¿no? Vamos a hacerlo esto. Esta preocupación por registrar empezaba, o sea, por qué apuntamos, qué escribimos y de qué manera todo esto, este acompañamiento que hacemos, cómo lo recogemos, cómo lo teníamos que reflejar en ese sentido. Ya sea en la primera etapa, ya sea en la segunda, que es por si acaso, ya sea cuando vivo con una enfermedad crónica y ya hemos presentado un poco las distintas que hay por problemas de patologías o de oncológicas o de demencia y ELA, ¿no? Ya sea en la tercera etapa, que es un poco la segunda transición, es ya acercarme al capítulo final de la vida. Siempre con este esquema de objetivos, qué hacíamos en la entrevista, qué decisiones subyacían, importante, qué elementos de apoyo teníamos que utilizar, ¿no? La vida en jaque, esta serie de ideas, elementos biográficos relevantes, cómo hemos afrontado situaciones relevantes y tal. Nos seguía faltando un poquito como esa necesidad de seguir estructurando un poco eso. Entonces llegó este elemento como adicional, ¿no? De la necesidad de desarrollar esto. Y estos son los trabajos recientes que están en prensa desde hace unos meses, casi ya, bueno, un semestre, pero que esperamos que alumbrar en las próximas semanas, ¿no? Y que tienen que ver con la fundamentación, recapitular esto que estoy haciendo yo, con un desarrollo de las herramientas y las propuestas, ¿no? Que es un trabajo que enmarcamos en el libro Homenaje a Carlos Romeo, y que está, bueno, que como ha sido un proyecto muy voluminoso, se está retrasando en este momento, pero y que trabajamos en algunas comunicaciones en el Congreso de Madrid, en el Congreso del 2019, pero sobre todo en el de Cartagena, del 2024, en el de Teruel, del 2025, ¿no? De cómo necesitamos una semiología. ¿Qué semiología? Pues aquí hemos ido viendo dónde están esos componentes. Hemos hablado de la exploración del sufrimiento multidimensional como amenaza y recurso, lo habéis visto. Hemos hablado de mapa y territorio, es decir, explorar un poco la diferencia, ¿no? Entre los componentes que tenemos. Hemos hablado de la autonomía como relacional y hemos hablado de lo que identificamos como estructura más, digamos, más estable, era explorar 4 esferas. ¿Vale? Esto es lo que el acercamiento a registrar, ¿no? Que es un poco los retos que tenemos en este momento. Registrar en el ámbito sociofamiliar, registrar en el ámbito clínico, registrar un componente biográfico e integrarlo en lo que es un plan de actuación concreto, ¿no? Y la aportación que hacíamos y que está desarrollada en estos trabajos y, bueno, en estas comunicaciones que hemos hecho, y en algunos de los talleres que ya vimos, como el de Teruel, es identificar unas alertas, ¿vale? Unas alertas en cada una de estas esferas, alertas que podemos identificar hasta con un check, ¿no? Dependiendo de cómo lo queramos trabajar en el formulario. Y las alertas deben llevar a un plan de actuación, ¿vale? Que es la integración y la deliberación, ¿no? Articulamos los objetivos asistenciales, esta modulación, ¿no? Del panel de mandos que hemos dicho, según donde estamos ubicados y con un plan de actuación en función de esas alertas que hemos recogido, ¿no? Bueno, y entonces es en este contexto en el que Marina Gandía, mi servidor, hemos articulado al hilo del 8M que acaba de celebrarse ayer. Ella tuvo esta idea de cómo había ese pequeño test que da como indicativo cómo recogen, ¿no? las experiencias de cine o narrativas
la presencia, ¿no? La idea, el reflejo, la imagen de cómo representan a la mujer, ¿no? Y como había unas 3 preguntas sencillas de Bechdel que permitían hacer eso. Y de esa idea surgió el cómo recogíamos todo esto, una especie de regla de calidad del proceso de planificación, que atendiese a esa comprensión de la situación, ¿no? De la comprensión narrativa de lo que es esa biografía, a lo que es la ponderación de las cosas que son importantes, por tanto, una deliberación relacional que tuviese esa exploración de los valores de las decisiones, pero también de los hitos biográficos que han sido relevantes en ese componente. Y el tercer componente, que era fundamental y en el que yo creo que estamos marrando en este momento y que necesitamos, por tanto, apuntarnos hacia los nuevos retos de hacer, ¿no? Que es el tema del cómo consta en las historias este trabajo que hacemos, ¿no? Cómo consta en nuestros episodios, y no tanto en los que utilizamos nosotros en atención, como en el conjunto de la organización para transferir los puntos de atención, estas cosas importantes, ¿no? Entre la primaria, el hospital y las urgencias, la hospitalización, las consultas externas, el paso, digamos, a contextos, a instituciones sociosanitarias, la vuelta a las urgencias, la vuelta, digamos, al hospital, o sea, cómo trabajamos un poco esos elementos. Y ese ha sido el trabajo de estos últimos años, ¿no? Centrarnos en darle una vuelta a cómo visibilizar mejor en nuestros entornos profesionales, bueno, pues primaria, los que estamos ahora en contexto más de paliativos, pues es verdad que, digamos, los pacientes acaban contigo, tú eres como el muelle final, ¿no? La etapa término. Pero, sin embargo, esos mismos pacientes acuden a urgencias, van al 112, ¿no? Están en transición, a lo mejor están en un problema hematológico, ¿no? Un tumor líquido con una CAR-T, con una súper puntera, haciendo terapias súper, digamos, de investigación y muy punteras, y de repente fracasan una serie de líneas y inopinadamente pues pasan a un contexto de paliativos y empiezan a estar en esa dinámica, ¿no? Ya digo, que al final pasan por la misma secuencia de urgencias y de si hospitalización, si hospital no. Hemos ido desarrollando en este tiempo algunas iniciativas para ir apuntalando este proceso, junto con esta semiología, que ya digo que esperamos es objeto de discusión aquí. Este es uno de los primeros objetos principales de discusión. Esta es lo que os he comentado de este criterio, pero lo que me quiero centrar es en esto. Es decir, si falta esta pata del taburete, no estamos haciendo bien las cosas. Esto es el principal mensaje que yo me aplico a mí mismo. Este es el segundo trabajo que está en prensa, al que he presentado antes, que es la calidad de los procesos, ¿no? Y que tiene que ver con esta presentación, ¿no? Cómo facilitar y acompañar mejor la deliberación. Bueno, aquí la convicción es que si falta esto, no lo estamos haciendo bien. Claro, en medio nos ha venido un legislador que nos ha dicho que el sufrimiento intolerable es motivo para pedir una prestación, que tiene que cumplir una serie de garantías y que, por tanto, debe tener todo un proceso burocratizado de luz verde, ¿no? O no. Y que una de las cosas que nos devuelve a la cara de las personas que trabajamos en el mundo de la bioética es: ¿y dónde está el sufrimiento reflejado en vuestras historias? ¿Dónde está el sufrimiento reflejado en nuestras historias? ¿Dónde está ese sufrimiento antes de que se haga intolerable? ¿Dónde está la exploración de ese sufrimiento para aliviarlo? ¿Dónde está la historia de abordaje de ese sufrimiento? Los planes de actuación para reintroducirlo, los recursos que se han aportado para gestionar esas amenazas, la exploración de la dimensión de esas amenazas, que no son solo decisiones. Las decisiones son el resultado de estos, y por supuesto que no se trata de fiscalizarlas, ¿no? La gente es otra manera, ¿no? ¿Qué autonomía estamos preconizando, ¿no? Con esto? Bueno, la gente sabe que es calidad para él, la gente sabe que es sufrimiento para él, y aquí solo podemos más que nada ser notarios de preguntarle y que resulte, bueno, yo no sé la experiencia de los que estáis aquí presentes, desde luego no es la mía, ni en mi vida biográfica, ni en mi vida profesional, que así somos como funcionamos los seres humanos, ¿no? Algunos tienen un locus de control muy importante y necesitan, digamos,
y han tenido malas experiencias y necesitan, digamos, tener una serie de garantías, ¿no?, para protegerse de determinadas dinámicas. La inmensa mayoría de las personas interaccionamos de un modo mucho más vulnerable, mucho más frágil, mucho más expuesto, mucho más agradecido al telar que constituimos los seres humanos cuando nos cuidamos. Entonces, bueno, ¿y cómo recogemos eso? Si es blando, ¿no? Si tenemos esas conversaciones, si las tenemos cuando exploramos los casos en los comités y decimos que hay que explorar estas cosas, oye, hay que explorar valores y tal. Pero no es un prontuario, no es un decálogo, un catálogo, no sé, sin más frío, ¿no? Está ligado, está entretejido con la biografía de las personas, con sus experiencias, ¿no? ¿Dónde recogemos eso? Si para empezar nuestras historias no tienen nombres, si no sabemos ni quiénes son los familiares, si se recoge el hijo, o si acaso no se sabe el hijo qué nombre tiene, la hija, se informa a los familiares, pero que, o sea, no sé, me parece que produce una perplejidad y eso es una de las cosas que he ido cambiando en mi práctica clínica, es que mis anotaciones siempre tienen el interlocutor con el que hablo, que tiene un nombre. Seguimiento telefónico con María Ángeles, hija de María del Mar, que es la paciente cuya historia estoy anotando. Es una anécdota, pero tiene que ver un poco con este entramado un poco de exploración de dónde se visibiliza, ¿no?, esto del sufrimiento. Todos estos elementos que decimos que debe tener la planificación compartida, que son todos los sesudos que queramos, comunicativos, deliberativos, relacionales, documentales, evolutivos, ¿vale?, biográficos. Bueno, y necesitábamos algunas otras herramientas para la documentación, más allá de... Necesitábamos registrar de un modo que recogiese, porque claro, no puede ser eso un campo a la literatura. Necesitamos una cierta sobriedad en el lenguaje, aunque no sea un modelo biomédico de historia. Necesitamos algunos componentes que tenemos. Necesitábamos estructurar un poco esa semiología, ¿no? Y necesitábamos, por otra parte, esta era una parte, que era nuestra historia, y la otra parte era la de los documentos, la de mientras tanto el partido se seguía jugando en ese mundo de las instrucciones previas que seguía siendo el sueño húmedo de nuestros administradores y que seguía, que cada vez que se acercan a este tema acaban diciendo, no, lo importante es que aumente el porcentaje de instrucciones previas registradas. Entonces decía, pero o sea, lo importante es que el 100% de las personas a las que acompañamos cuando afrontan un reto, un desafío en su vida, sean acompañadas, sean escuchadas, se les ayude y se les acompañe en la toma de decisiones, se les explore el sufrimiento y se les intente aliviar cuando no se puede, se les acompañe y se documente esto del modo más sensato posible y profesional, ¿no? Pero reproducíamos esquemas que venían siendo el software del 1.0. Es como si nuestros teléfonos estuviésemos conviviendo con teléfonos que no van actualizando el sistema operativo, como nos sucede ahora por defecto, ¿no? Las actualizaciones se te hacen casi de noche, ya salvo que tú las estés bloqueando, ¿no? Sino que tenemos modelos de radar como muy antiguos, ¿no?, muy distintos, ¿no? Y entonces, cuando decidimos prestarle un poquito de atención al documento, a cómo acompañar a algo que pudiesen realizar las personas, intentamos sofisticar. En su día habíamos alumbrado el documento de SEOS Kairos hace 12 años y decidimos darle una vuelta de tuerca. El documento de SEOS Kairos tiene algunas novedades que no están presentes en ninguno de los 17 documentos de las comunidades autónomas que proponen como estándar, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la autoridad, el grado de autoridad que tiene el representante. Otro de ellos es esta idea dinámica en la naturaleza, lo que está muy bien decir que el documento que has registrado y que le has dado valor formal y tal lo puedes modificar cuantas veces quieras, por supuesto, como el testamento. Pero la cuestión es si tiene en sí misma, en la naturaleza del documento, esta idea de que el proceso de enfermedad es un proceso dinámico, evolutivo. El proceso de la vida de las personas tiene este itinerario que hay que acompañar, ¿no? Y que, por tanto, es una dinámica, ¿no?, que hay que acompasar a ese ritmo, ¿no? Y bueno, también la exploración de algunas líneas rojas. Había algunos componentes que identificábamos, ¿no? Bueno, esto lo comentamos luego si queréis, es la iniciativa de cómo visibilizar en nuestras historias clínicas con un código, al menos en el entorno de la atención primaria, que utilizamos episodios para agregarlos, ¿no?, que pudiese ver sobre los temas de deliberación bioética, ¿vale?, sobre diferencias de tratamiento. Esto es una iniciativa que hizo el grupo
de la región de Murcia, que propusimos a la Junta y a la Comisión Científica de la asociación, que se hizo una carta abierta a la ministra, y luego que hemos tenido una serie de respuestas para decir que, bueno, técnicamente no es viable, que no es estandarizable a todo el mundo. Bueno, nos metemos luego, si queréis, en las vicisitudes de esto, pero también era importante visibilizar esta capacidad de tener un espacio, ¿vale? Miguel luego nos lo cuento, o si quieres luego en la parte del debate, compartir cómo ellos utilizaron el espacio de un código Z ahí, que aquí también se utilizaban, ¿no? Las equivalencias para utilizar un entorno, un repositorio, pero al final lo hacíamos también con campos abiertos. Nosotros queríamos hacer un protocolo que intentase estructurar, bueno, algunas cosas, proponíamos algunos subcódigos para algunos de los grandes agrupadores, ¿no?, de decisiones, como la PCA, adecuación del esfuerzo, rechazo de tratamiento, donación de órganos, sedación, gestión de la nutrición, ¿no?, y deseo adelantar la muerte. Todos ellos previos al que sí que está incluido en nuestro sistema, que es el A20, que es una deliberación sobre la eutanasia. Bueno, ahora vamos a eso de cuando queramos. Y acabo con el reto que creo que tenemos en este momento. Yo creo que no podemos hacer 16 o 15 años hablaba de la impotencia de la bioética. Yo creo que después hemos hablado en calidad y todos nos hemos cansado en nuestras sociedades científicas de hablar de las cosas que había que hacer y que no hacer, ¿no? Entonces, estas dinámicas de no hacer eran cosas que de alguna manera habían demostrado que no funcionan, que por tanto no podemos de seguir promoviendo. Mire usted, si mis estándares ahora de abordaje, la diabetes mellitus es yo qué sé, un inhibidor, un SGLT-A, del transportador, del cotransportador de la glucosa y tal, pues no sé, no puedo estar diciendo que las sulfonilureas son el estándar, ¿no?, de tratamiento. Si hemos demostrado qué tipo de medicaciones sí que producen resultados de salud en el riesgo cardiovascular, pues no podemos, pues estamos con los betabloqueantes o estamos con los ALA2 o estamos con los IECAs o estamos con lo que sea, ¿no? Tenemos que trabajar con estándares que sabemos que responden a no. ¿Y cuáles son estos en bioética? ¿Cómo establecemos en un mundo que es, bueno, que pues parece que cada uno puede tener su opinión, ¿no? O sea, ¿cómo establecemos estándares o cosas que creemos que no hay que hacer? Pues este es un poco el reto con estos trabajos que estamos diciendo y con esta sesión, pues yo quería compartir con vosotros, ¿no? Y yo creo que hay algunas cosas que hay que dejar de hacer. Yo creo que hay que dejar de confundir que tener un papel es tener un plan, que firmar un documento registrado es haber deliberado sobre algo per se, no en sí mismo, ¿no? O sea, como que te blinda el hecho de tener un papel. Yo tengo numerosos pacientes que dicen, no, yo tengo los poquitos que tienen una instrucción previa, cuando llegan con la instrucción previa y yo contrasto lo que hablan con lo que estamos hablando con ellos, como yo que sé, un cáncer, me da igual, hepático, o me da igual, orofaríngeo, ¿no?, con una limitación, con una decisión obvia de si te vas a tener que hacer una tráqueo o no, ¿no? Porque es que cada vez se te va comprimiendo más la vía respiratoria, ¿no? Entonces, esa decisión, ¿no?, como tiene un documento de instrucciones previas, pero no dice nada. Dice, no quiero medidas de tratamiento, de soporte, clic, ¿no? Y le pongo un clic, ¿no? Digo, pero aquí donde dices que no quieres la tráqueo, que es lo que has estado hablando conmigo. No lo digo. Es que no lo pone el documento. ¿Y dónde dice que tienes un cáncer? ¿Vale? Que es de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los riesgos típicos, las complicaciones, las cosas a las que tú temes, las cosas que tú rechazas, ¿no?, las líneas rojas que tú estableces, de esto que te está pasando, ¿verdad?, de lo que te puede pasar? Hablamos de escenarios hipotéticos, ¿no? Bueno, usar los documentos como atajo de decisiones complejas, reducir conversaciones a listas de tratamiento, el documento como un blindaje a los profesionales. Yo creo que son cosas que no debemos seguir haciendo. Yo creo que sí que hay estándares que debemos promover, como es este de lo relacional, deliberativo, de acompañamiento, de no abandono. Yo creo que eso es un estándar de atención, ¿vale? Yo creo que promover, explorar los valores y las prioridades de lo que es importante, la comprensión de cuáles son las alternativas y el registro de lo mismo también es interesante. Hacer documentos que acompasen todos estos elementos, pues también es importante. Cuando me parece que es el registro formal es completamente secundario. Cuando estoy con Joan Lin, en que en el año 90 escribí un artículo que dice ¿por qué no tengo un testamento vital? Cuando empezaban a florecer, ¿no? Why I don't have a living will. Si yo tengo una familia estable,
si yo tengo relaciones sanas, si yo tengo comunicaciones abiertas con los míos, si yo he hablado de manera abierta sobre la enfermedad, si yo hablo con los profesionales sanitarios de frente, si yo tengo unos profesionales sanitarios con los que tengo una relación y un vínculo establecido y una confianza, si yo explicito en la evolución de mi trayectoria de enfermedad cuando me sucede eso, tener un documento registrado de instrucciones previas es pues probablemente secundario. O sea, no tiene mucho sentido tener todo esto y que de repente alguien me diga, no, pero entonces, oye, que si quieres, pero si estás hablando conmigo, sí, cuando, ¿no? Yo estoy competente, el problema que estoy afrontando no compromete mi competencia inicialmente, salvo unas etapas más avanzadas, y estamos explorando, pues, en el último capítulo, pues alguna serie de decisiones. Quiero estar en casa, no quiero estar en casa, quiero estar con los míos, no quiero sedación. O sea, si yo tengo este nivel de conversación, a lo mejor esto es tan extraño como hacer instrucciones, no digo que no, pero así como a todo el mundo le decimos que tiene que hacer instrucciones, no decimos, bueno, pues tendrá tranquilidad de que esto queda documentado en tu historia, ¿no? Tenemos este nivel de trabajo. Cuando sí que tenemos, cuando es crítico, alentar a utilizar recursos que nos ayuden a reducir los riesgos. Las alertas, hacer planes para reducirlas. Pues cuando tenemos conflictos familiares, cuando tenemos discrepancias, cuando no hay un representante claro, cuando hay un conflicto, digamos, entre un representante y el paciente frente al resto de su familia. Muy importante, ¿vale? Muy importante clarificar eso, intentar llegar a tiempo con una clarificación de lo que es importante y establecer reducir esa fricción relacional. Cuando hay cambios frecuentes, cuando las personas están 3 meses, tienen 3 hijos y están 4 meses con cada hijo, o un mes con cada hijo y tienen 2, ¿no? Y entonces, pero uno está en un entorno geográfico y otro en otro. Pues es muy importante que si cambias de dispositivo de atención, especifiques, ¿no? De alguna manera, que haya una continuidad, porque te puedes encontrar que hay bastante continuidad entre los dos cuidados, en los dos entornos, o que haya mucha diferencia. Que el paciente viva muy mal en un entorno y, bueno, regularmente o bien en otro entorno, que por tanto haya ahí una serie de posibilidades de crisis, o que haya disminuido diferencia. Que cambie de cuidador, que ha estado toda la vida dependiente como tetrapléjico, cuidado por su madre, y su madre va haciéndose mayor y acaba falleciendo, y esa persona discapacitada de repente pasa a estar al cuidado de sus hermanos y no están hechos los papeles, no están hechas las prioridades, no se sabe, y entonces empieza a tener necesidades de atención en urgencias y tal, nos montamos un lío. No estoy hablando de cosas que no sucedan, estoy hablando de casos que tenemos, que conocemos, ¿no? Personas que estaban en 40, 50 años en un entorno geográfico y se van a otro, cuando la familia cambia el entorno. O cuando tenemos realmente un futuro de pérdida cognitiva en el horizonte. Ahí tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos y también documentarlo. Y eso nos puede ayudar estas herramientas, por supuesto. Por tanto, el estándar oro de lo que hacer es establecer relaciones y conversaciones, acompañar y registrar nuestra historia clínica. Eso es el estándar oro. Y documentar, utilizar herramientas que nos ayuden complementariamente en el entorno del paciente para escenarios por si acaso, para identificación de un representante, para identificación del grado de autoridad que tiene ese representante y para identificar elementos críticos donde sea importante registrar. Antes he mencionado unos cuantos, aquí hay otros cuantos. La legitimación del representante de una familia con tensiones, la discontinuidad en el sistema porque hay una alta movilidad, cambios del nivel asistencial, el riesgo inminente de pérdida de capacidad. Esos son los 3 que habíamos presentado. Añado decisiones de alto impacto, ¿vale? Donde hay grandes hitos o grandes momentos, digamos, relevantes, la salida de una UCI o, al contrario, una cirugía con cierto riesgo, la asunción o no de diálisis o la retirada de esos tratamientos, crisis que sean predecibles, la inercia institucional, ¿no? Sobre el tratamiento, este modo de seguir como sin el modo supervivencia se nos ha quedado ahí enganchado a tope cuando en realidad no estamos prolongando ninguna supervivencia, sino el sufrimiento en las urgencias, el escarado en la hospitalización inmóvil, las contenciones, ¿no? La pérdida
de funcionalidad en nuestros ingresos en urgencias, etcétera, ¿no? Los valores identitarios. Obviamente, el gran nutriente del nicho de las instrucciones previas registradas, ¿no? Los testigos de Jehová, aquellos que tienen una visión, digamos, que se han tenido que defender, ¿no?, contra el sistema y que intentan especificar. Pero que, ojo, el testigo no quiere sangre, pero coge al representante que le has dicho, oye, usted es el representante sanitario, tiene que decidir sobre el ventilador. Y dice, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Yo no estoy para esto. Yo estoy sobre lo que representa la sangre nuestra. Bueno, entonces a clarificar también en estos nichos identitarios si estamos hablando de una visión general o de una visión particular. Y por supuesto en el marco normativo de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, con este triste gestionado tema de las solicitudes anticipadas por escrito, y a los que habría que dedicar un capítulo aparte. Yo le he dedicado algún trabajo y, por tanto, pues otro día creo que ya lo discutimos en algún seminario en este sentido sobre cómo hacer esto. Vale, entonces, con los documentos, que si este es el estándar un poco general del proceso, con los documentos, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues esto también os animo a discutirlo ahora, están en prensa. Nosotros estamos acometiendo en este momento un proceso de revisión de todos los documentos de las comunidades autónomas sometidos a 15 estándares de calidad, ¿vale?, o de excelencia. Estándares que nos hemos inventado nosotros, ¿vale? Estándares que, es decir, que se basan en todos estos elementos. Sí. María Jesús. Luego te lo digo. Es que estoy dando una conferencia. Vale. Bueno, perdonad que me interrumpió el personal de seguridad de aquí del centro. Entonces, os decía, la propuesta es establecer una serie de criterios y que de alguna manera veis que en el fondo veis que en estos 15 criterios van a estar elementos que hemos ido abordando, que son elementos centrales del acompañamiento de calidad, ¿no? Cómo debe estar presente de alguna manera en las herramientas que utilizamos para acompañar los procesos de planificación, también aquellas que le damos a los pacientes. Deberíamos tener una exploración, debe permitir expresar de una manera narrativa las prioridades vitales, no solo seleccionar una serie de casillas, tener una cierta perspectiva. Trabajar con escenarios hipotéticos está bien, pero está bien cuando nos estamos preparando para un por si acaso. Tiene que haber también criterios específicos para la enfermedad. Esto es una de las cosas que más me llama la atención, ¿no? Que después de 30 años de instrucciones previas seguimos haciendo documentos genéricos y ninguno especifique 2 puntos, lo que tengo es este diagnóstico. Es que en Deseos Kairos lo que hacemos es, primero te preguntamos en qué escenario estás. ¿Estás sano y estás planificando escenarios por si acaso simplemente? ¿O estás con un diagnóstico que te preocupa y estos son un poco algunas de las cosas que te preocupan? Me parece súper relevante. ¿Cómo va a ser igual trabajar en un escenario que en otro? Hacer un plan, ¿no?, de algo que no estás viviendo a acompañar en algo que estás viviendo y que te está suponiendo determinadas amenazas, ¿no? Bueno, el segundo elemento es el tema del representante. Por supuesto, esto lo tenemos todos, pero lo que no tenemos es el grado de autoridad. Una cosa incomprensible. Es decir, en los poderes esto lo miramos en las decisiones civiles. En las decisiones civiles tenemos clarísimo, los notarios que ahora les estamos dando con la ley de discapacidad, esta de modificación de la capacidad, tienen esta capacidad, los poderes preventivos se han multiplicado, tienen la capacidad de modular en la sociedad, en la decisión civil. Tú apoderas a alguien y la apoderas con unas características, solidaria o mancomunadamente, si hay varios. Es decir, cualquiera puede tomar todas las decisiones o las decisiones hay que tomarlas el conjunto de los representantes. Esto es un poco parecido. O sea, es que yo puedo hablar con el representante qué le podemos hacer. En Deseos Kairos hacemos esto con cierta naturalidad. Cuando se explica a la gente lo entiende bien, ¿vale? Gestionar las discrepancias entre el representante, esto tiene que aflorar en el proceso, obviamente, de caracterización, de acompañamiento de la enfermedad. Esta idea de la dimensión evolutiva entre la incertidumbre y el sufrimiento, cómo estamos trazando una trayectoria
en donde intuimos qué es lo que puede pasar lo siguiente, pero no tenemos la certeza. Entonces ahí existen miedos, ahí existen preocupaciones, ahí existen fantasmas, ahí existen... Pero luego pasa el tiempo y resulta que acumulamos experiencia, acumulamos recursos, acumulamos capacidad de enfrentamiento o no. Quebramos, ¿no? Nos sentimos, ¿vale? Identificación de líneas rojas respecto a cosas que nos resultan hoy intolerables, pero que precisamente evolutivamente en el tiempo podemos revisitar para darnos cuenta si ahora en el piso en el que estamos esas líneas rojas sigan siendo igual de rojas. O ya el tema de la modulación de la intensidad de tratamiento en función de la etapa que estamos, de los objetivos asistenciales que tenemos. La actualización y luego algunos elementos como es este sufrimiento crítico, esta integración, ¿no?, entre la historia clínica y lo que documentamos como escenarios de actualización, ¿no?, con la clínica, de nuestras preferencias, la identificación de por dónde iría el sufrimiento intolerable tal como lo formulamos en este momento, que podrá ser más teórico o más real, y según vayamos estando en unas circunstancias más hipotéticas o más específicas. Y cómo, por supuesto, también explorar el tema de cuando afrontamos un futuro de incapacidad, tener determinadas conversaciones sobre este tema de cómo evoluciona el yo, la identidad, ¿no? ¿Qué hacemos con esa identidad de mi persona en el futuro demenciado, pero donde tengo todavía determinados intereses y valores porque estoy consciente y porque tengo cierta capacidad de aceptar, de vivir en el presente? Yo no sé si voy a estar más o menos críticamente, no sé, con más problemas de comportamiento, voy a tener una cierta demencia feliz, no lo sé hoy, pero si es un escenario y si es otro, ¿qué hacemos, no? Y cómo gestionamos ante una persona consciente con ciertos intereses, aunque sean primarios como es el del presente, que te cuide, que agradezcas el cuidado, que agradezcas que te alimenten, que lo acojas, que seas capaz de recrearte en la música que es interesante para ti, que reconozcas a tus seres queridos, llega un punto que eso tampoco se produce, ¿no? Y cómo explorar todo el tema de las solicitudes anticipadas relacionándolo con los marcadores de líneas rojas, ¿no? Bueno, creemos que podría haber otros, ¿no? Pero que al menos estos elementos los podemos testar y pueden ser como elementos imprescindibles como estándares de excelencia en los documentos de instrucciones previas. Y creemos que así hemos construido Deseos Kairos. Deseos Kairos es un documento que tenéis descargable en su versión actual, gráfica, esta justificación más narrativa, más con la aspiración de integrarse en la historia, y lo especifica más en una cultura de la PCA, y lo dice, y donde habla de un representante, habla de preferencias de tratamiento en escenarios hipotéticos, pero también si hay un diagnóstico específico, y entonces deja de valer tanto el documento para ser una guía sobre qué componentes del tratamiento son relevantes en lo que estoy viviendo yo ahora, ¿no?, de todos los escenarios que plantea esta parte de segunda de preferencias. Y luego hay otras cosas de cuidados de confort, del entorno, del legado que nos ayuda, y de otras decisiones muy anecdóticas, muy ligadas a casos jurídicos, ¿no? Pues si estoy embarazada y me quedo en muerte cerebral, si he donado, digamos, semen u óvulos, qué pasa si se muere mi pareja, bueno, cosas de estas, el acceso a mi historia clínica cuando yo fallezca, o temas muy específicos, ¿no? Bueno, creemos que hemos recogido bien estos retos que creemos que están ausentes en la mayoría de los documentos, un lenguaje visual, un instrumento que quiere ser vivo y actualizable, el grado de autoridad y la deliberación sobre las líneas rojas. Bueno, estos son un poco otra manera de presentarlo, y el documento, bueno, está, como digo, descargable ahí, tiene estos deseos, y bueno, lo que pretendemos es hacer 17 anexos comunitarios con la parte legal, y por tanto que el documento sea registrable en toda España con sus anexos específicos legales de cada uno. Se exploran los deseos, se explora cómo se puede cambiar, se hablan, aquí están los 6 más o menos, y un poco el sistema. Es verdad que hemos recurrido al sistema de casillas, pero bueno, se trata de marcar lo que se desea, y también se habla de que estos son, bueno, mientras que sea posible, hay formulaciones que intentan ser cuidadosas, se reproducen algunas veces el mismo marco de decisiones, pero aplicados a distintas, digamos, técnicas o metodologías. Y por la última parte está un poco la parte de las firmas, la parte más de conformidad legal, del representante y los testigos en este modelo. Bueno, y por supuesto eso, el que quiera formalizarlo, pues también en el anexo lleva una parte de este planteamiento. Bueno, pues este es un poco el esquema que yo quería compartir con vosotros. Hay una serie de retos aquí lanzados, de trabajos en curso,
pero tienen que ver, vemos aplicaciones donde vamos teniendo cierto éxito en la denominación de planificación compartida. Hemos hecho actividades comunitarias como esta que os he presentado. Tenemos un espacio específico de planificación en la Escuela de Salud de Murcia. Bueno, se han difundido un poco también en medios un poco estos trabajos. En el documento del Consejo Asesor Regional de Ética Asistencial, este documento de atención integral al final de la vida, se habla de planificación compartida, se diferencia respecto al tema de las instrucciones previas, se habla con el estándar de buenas prácticas. En el documento del modelo de atención integrada social que se ha presentado hace unas semanas en la región de Murcia está incluida la planificación compartida de atención. Con este énfasis hemos formado a profesionales en los cursos de formación que se están haciendo para profesionales del ámbito sanitario. En el ámbito de cuidados paliativos en nuestro entorno lo utilizamos. La planificación está presente en los distintos trabajos. Tenemos formularios en el entorno de las unidades de cuidados paliativos que hay para trabajar con este componente de la planificación. Lo escribimos un poco en las historias y el congreso siguiente, que va a ser en Cartagena, tiene también varios trabajos sobre eso, el del 8 al 10 de octubre, el Congreso Nacional de la SECPAL, bueno, y tendrá esta visibilidad. Y bueno, el grupo pues hemos hecho ese pequeño logo. Presto aquí a la vía con Marina, pero en general a todos los que estáis aquí, homenaje a todos los que me habéis acompañado y me acompañáis en este proceso, ni mucho menos es un trabajo donde yo me apoyo en hombros de gigantes y de compañeros y compañeras, ¿no? Esto no es una reflexión. Sí es verdad que yo he hecho un cierto análisis de mi itinerario profesional y conceptual, pero el reto que tenemos sigue siendo igual de fresco e igual de desafiante que hace 30 años. Y es hacer algo que sea útil para los pacientes que acompañamos y que deje un mundo institucional, sanitario, mejor que el que hemos recibido, ¿no? Ese sería el reto. Pues muchísimas gracias, Javier, por esta larga exposición, tanto de recorrido como de propuestas y de reflexiones después de esa trayectoria enorme que te permite también tener quizá un panorama y una, no solo implicación, sino también al mismo tiempo una suerte de distancia, ¿no? Que da el tiempo y la experiencia de ver un poco cómo han ido cambiando las cosas o cómo no han ido cambiando, ¿no? En algunos aspectos. Pues nada, a partir de aquí comienza el diálogo. No tenemos mucho rato, pero bueno, tenemos media horita para poder